Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Apreciados oyentes de esta meditación diaria, camino a la transformación, los saludo desde la ciudad de Milán, Italia. Mi nombre es Yamiris del Toro y sirvo al Señor como misionera a tiempo completo en este país. Siguiendo con la serie La solidez de una familia en Cristo, hoy hablaremos del pacto matrimonial. En el devocional de ayer veíamos que Dios hizo su primer pacto con Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ese pacto se rompió. Sin embargo, Dios inmediatamente estableció una serie de pactos. El pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto en el desierto con el pueblo de Israel, el pacto con David y finalmente el nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿y qué tiene que ver todo esto con la familia y la solidez de la familia en Cristo? Pues mucho, porque el matrimonio es el fundamento sobre la cual se edifica una familia en Cristo. Y este se deriva de un pacto. Primero que todo, iniciaremos definiendo lo que es un pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. En la Biblia hay dos clases de pactos. Primero encontramos el pacto entre Dios con el hombre y segundo, el pacto entre los hombres. La Biblia registra varios pactos entre Dios y el hombre, donde demuestra que Él es fiel a sí mismo, a Él mismo, aunque el hombre no lo sea. No confundamos los términos pacto y contrato, ya que algunas veces también hemos escuchado que el matrimonio, se dice que el matrimonio es un contrato, y no es así. Tenemos que empezar a cambiar nuestro lenguaje. Cuando hablamos de matrimonio, debemos usar el término adecuado, pacto. Ahora sí, vamos a definir ambos términos. Un pacto, como dijimos anteriormente, es un acuerdo entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. En otras palabras, el pacto es el fundamento sobre el cual se edifica el matrimonio, hablando de pacto matrimonial. Un contrato también es un acuerdo entre dos o más partes, pero se diferencia del pacto porque en el contrato, si una parte incumple, la otra no está sujeta a cumplir el acuerdo estipulado. Por ejemplo, si yo voy a vender un objeto, si a mí no me entregan el dinero, yo no estoy obligada a entregar el objeto. Obviamente, ¿no? En cambio, un pacto se basa en lo que las dos partes prometieron en el momento que se hizo. Ese es el fundamento del pacto matrimonial. Por ejemplo, la promesa de fidelidad no debe depender del comportamiento del otro. Independientemente del comportamiento de la otra persona, yo tengo que mantenerme fiel a mi esposo o a mi esposa. El problema en el matrimonio es que la pareja ha llevado el matrimonio como si fuera un contrato. Si me cuida, si me demuestra amor, entonces yo también lo voy a cuidar y lo voy a amar. Me engañó, ahora lo engaño yo también. Eso es manejar el matrimonio como un contrato. Hablando del pacto de Dios con los hombres, en Génesis 17:4 tenemos el ejemplo del pacto de Dios con Abraham. Dios le dijo a Abraham: «He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes». Entonces, la promesa de Dios a Abraham fue que iba a convertirse en padre de muchos pueblos a través de su hijo Isaac. Conocemos ya la historia. Abraham y su esposa Sara se impacientaron y decidieron tomar la iniciativa. Abraham engendró un niño con Agar, la sierva de Sara. Abraham, el compañero de pacto de Dios, cometió un grave error.
pero esto no cambió la fidelidad de Dios a su pacto. Dios continuó caminando con Abraham y le dio el hijo que le había prometido. Dios cumplió la promesa de ese pacto, no porque Abraham se comportó de acuerdo a lo que Dios esperaba de él, pues no fue así, sino porque Dios cumplió lo que prometió que haría cuando entró en pacto con él. Asimismo debería ser el matrimonio. Me contaron una historia hace algunos días de una pareja donde el esposo era un hombre muy frío, un poco comunicativo, bastante duro con la esposa. Pero aún así ella siguió dando manifestaciones de amor, de cariño hacia él. Y aún las amigas, las vecinas le decían que por qué ella se comportaba así. Y así duró muchos años y un día el esposo le preguntó que por qué ella era tan amorosa con él. Él se había dado cuenta que era muy duro con ella. Y ella le respondió, es que cuando nos casamos, yo te prometí que te amaría, te respetaría. Y yo quiero cumplir con eso. Eso es un pacto, aunque la otra persona no cumpla. No, es mantener la promesa, el voto que hicimos. Y me cuentan que desde ese día el Señor cambió, el esposo cambió completamente y se volvió amoroso, cariñoso y más amable con ella. La Biblia deja muy claro que el matrimonio es un pacto. Malaquías 2:14 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahora bien, vamos a ver los componentes de un pacto matrimonial. Los componentes de un pacto matrimonial son 3. El primer componente son las promesas. ¿Cuáles son estas promesas? Amar, honrar, cuidar y obedecer. El segundo componente son los términos. Los términos de este pacto son en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. El tercer componente son los votos. Los votos son si quiero o si lo haré. Los votos matrimoniales son muy importantes. Lo acabamos de ver con el ejemplo. Eclesiastés 5, versículos del 4 al 5 dice que es mejor no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. El pacto matrimonial conlleva la muerte a la vida independiente. ¿Qué significa esto? Que cuando entramos en el plan de Dios para el matrimonio, acordamos que yo ya no seré más yo, sino que he pasado de ser yo a ser nosotros. Por eso, como compañero de pacto, también hemos intercambiado todo lo que teníamos por separado anteriormente. Nuestros cuerpos se dan el uno al otro, todos nuestros bienes y nuestras riquezas nos pertenecen por igual y dos se convertirán en uno y dentro de ese pacto todo le pertenece a esa unidad. Si las parejas no entienden ese intercambio total y no comparten todo, surgirán problemas en el matrimonio. A menudo los desacuerdos financieros nacen por expresiones como mi salario y tu deuda. Cuando no se entiende debidamente la muerte al yo, a que ahora esto es de nosotros y no mío, el resultado será la división y las peleas. ¿Cuál es el plan de Dios para el matrimonio? Dios creó el matrimonio en el Edén como el primer pacto entre los hombres. Repito, Dios creó el matrimonio en el Edén como el primer pacto entre los hombres. Leamos Génesis 2:24. Dice, y los dos serán una sola carne. Este fue el pacto entre ellos, que Dios le dio a ellos. También estableció el primer pacto de Dios con el hombre, o sea, de Dios con ellos.
Génesis 1, 27-28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre toda la tierra. Podemos decir que aquí hubo un doble pacto, uno con Dios y otro entre ellos. El matrimonio concebido por Dios tiene como meta que nos beneficiemos de ese doble pacto que hubo en el huerto del Edén. Pero Adán y Eva, representando a toda la humanidad, rompieron. Y al romper ese pacto con Dios, obviamente también se rompía el de ellos. Para que los seres humanos pudieran volver a recuperar esa relación íntima con el Creador, alguien que todavía estaba o estuviera en relación de pacto con Dios tenía que morir en lugar de ellos para así restaurar o instaurar uno nuevo. No existía nadie en la tierra que siguiera un pacto eterno con Dios. Jesús vino al mundo como Dios a establecer ese nuevo pacto con Dios y con los hombres. Por lo tanto, Él es el único camino que nos conduce a una relación con el Señor. Este es el fundamento para tener familias sólidas en Cristo. Cuando esto sucede, podrán disfrutar de esa relación que Dios había concebido para el matrimonio cuando lo instituyó en el huerto del Edén. Si los matrimonios pudieran entender esto, serían mucho más estables y por ende habría más familias cimentadas en la fe cristiana. Cabe la pregunta para reflexionar: ¿estamos viviendo nuestro matrimonio como un contrato o como un pacto? Oremos. Amado Dios, te damos gracias por lo que nos has enseñado hoy a través de tu palabra, que es poder y vivifica nuestros corazones. Hoy yo te quiero orar por nuestros matrimonios, para que cada día podamos aprender y aplicar a nuestras vidas esas verdades que están en tu palabra y podamos ser restaurados y cimentados en Cristo. Ayúdanos a entender que como matrimonio somos una sola carne y que tenemos que cuidarnos el uno al otro. Te pido, Señor, que cada matrimonio cristiano pueda darte la honra y la gloria a ti a través de nuestros testimonios. Ayúdanos a entender que el matrimonio no es un contrato en donde si mi esposo no cumple, entonces yo tampoco voy a cumplir o viceversa, sino un pacto donde los dos nos hemos comprometido a amarnos, respetarnos y cuidarnos a través de la presencia de Cristo Jesús. Y si alguno de los dos fallara en esto, que el otro se mantenga firme en ese compromiso para ayudarle a restaurarlo. Y así poder glorificar tu santo nombre y gozar de todas las bendiciones que ya tú, Señor, habías programado para nosotros de antemano. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.